En este avance o en esta lucha que, como pueden ver, han dado ciertos pasos y ciertas reivindicaciones, sucedió algo interesante también, que fue cuando se hizo el censo del 2011. Este censo vino a arrojar algo que nadie se esperaba y fue bastante innovador. ¿Por qué? Porque en ese censo se incluyó un baremos, un ítem, una respuesta alternativa. ¿Cuál era? Siempre se preguntaba si estaba casado o no estaba casado, pero se agregó la posibilidad que usted dijera si usted estaba viviendo con alguien de la pareja del mismo sexo. Esto arroja lo siguiente. En un estudio, estos no son oficiales, no son resultados oficiales, pero de manera extraoficial se tiene conocimiento que en Venezuela existe de 4.000 a 6.000 familias homoparentales. Quiero decir, lo traduzco, familias donde los jefes de esas familias son parejas del mismo sexo. Eso implica que quizás pudiéramos pensar que es mucho más alto que eso, porque no todos los encuestadores estaban preparados para hacer esa pregunta y no todo el mundo estuvo preparado para responder honestamente esa pregunta, lo que nos hace suponer que solo de 4 a 6.000 parejas o familias en Venezuela se atrevieron a decir que viven como una familia homoparental, pues es decir, que viven 2 lesbianas, 2 homosexuales, haciendo un hogar, teniendo hijos, donde se supone que estas personas se comprometen al cuidado y a garantizarse como familias en el tiempo. Así como la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, como dijimos que en su artículo 3 cambia el concepto de familia, llevándolos a que son proyectos de amor en resumidas, con esas bases que hemos mencionado, se llevó en el 2014, específicamente el 31 de enero del 2014, un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se llamó Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario. ¿Cuál es el objetivo y qué intentaba ese proyecto? Primero, me gustaría aclarar que fue un proyecto en el cual se llevó a nivel nacional. En toda Venezuela se viajó, se produjo una alianza estratégica entre Venezuela Igualitaria, quienes son los creadores de la campaña Estoy a favor del matrimonio civil igualitario, y la Fundación Amanecer Humano. ¿Qué se hizo? Se lanzaron estrategias para ir en distintos lugares de los estados de Venezuela, y eso se llamó la Ruta por la Igualdad. Ahí se hacían conversatorios y se hablaba y se discutía sobre lo que era el proyecto de ley. Inclusive se recogieron ideas para sumarlo a lo que iba a ser la redacción final. Al mismo tiempo íbamos creando lo que se llama los puntos por la igualdad, es donde se recogían las firmas. Ahí también fue interesante porque se sumaron más de 47 organizaciones a nivel nacional que no se habían podido coalicionar nunca y que en ese momento había sucedido algo importante. Nos unimos con un proyecto, con el proyecto de reconocer y reivindicar las distintas formas de amar, de entender que la institución del matrimonio tenía que seguir avanzando, que nosotros veníamos de un concepto de matrimonio en el cual se suponía que nos uníamos por intereses, porque eran familias que unían sus intereses. Luego entendimos que el matrimonio era por amor, y entonces la gente se casaba porque se quería. Y hoy día estamos entendiendo que si eso es verdad y la gente se debe casar porque se quería, entonces debemos respetar la orientación sexual, las formas de amar de los individuos. Y no podemos dejar por fuera a un grupo de personas que construyen familia, que hacen vida en este país y en cualquier parte del mundo. Bajo esa intención y entendiendo algo también, nos encontramos con cosas como la sociedad no está preparada para avanzar en el tiempo, para reconocer este tipo de uniones, para conocer este tipo de matrimonios. Entonces siempre hemos dicho, estas ideas son ideas inmovilizadoras. ¿Por qué? Porque ningún grupo reivindicativo esperó que las sociedades estuvieran evolucionadas o que las sociedades pudieran comprender esas realidades de esos grupos para cambiar y evolucionar en el tiempo. Si nosotras las mujeres hubiéramos esperado que la sociedad dejara de ser misógina, dejara de ser machista y sexista, yo creo que no hubiésemos alcanzado los derechos que hoy día tenemos. Entonces, nosotros no esperamos a que la sociedad evolucionara. Nosotras simplemente exigimos lo que nos merece, exigimos nuestra dignidad y el respeto de lo que somos como ciudadanos.
Y este ejemplo que nos dio la mitad de la sociedad, la mitad de lo que conforma la humanidad, lo seguimos en lo que son los sectores sexodiversos. Entonces, nosotros también tenemos que ser reconocidos en esa protección de la dignidad humana, porque el matrimonio civil igualitario, fíjense, se llama matrimonio civil igualitario, reivindica los derechos de cualquier persona, sea inclusive hoy día hay lugares en el mundo donde el tema de la prohibición del matrimonio no es por orientación sexual, sino por diferencias raciales. Están prohibidos los matrimonios interraciales por las mismas razones que están prohibidas en este país los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces no vamos a esperar que la sociedad cambie, somos nosotros los que tenemos que dar los cambios y los pasos para que eso suceda. Es allí donde nace el proyecto de matrimonio civil igualitario, liderizado por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, a cargo del ingeniero Giovanni Pierre Matei y en alianza estratégica con la Fundación Amanecer Humano. Se hizo la entrega de ese proyecto de ley, como les mencioné, el 31 de enero de 2014, con 20.940 firmas. Que se suponía que si esa introducción en el primer periodo legislativo de 2014, por cuestiones constitucionales, esa ley se debía discutir en el segundo periodo, es decir, que a partir de agosto del 2014 debió haberse discutido ese proyecto de ley. Entonces eso está ahí, hay un incumplimiento de nuestra constitución, lo entendemos porque hay una situación de resistencia, hay un miedo de pensar que si se reconoce el matrimonio civil igualitario en Venezuela, entonces todo el mundo se va a volver homosexual, ¿no? El tema no es ese, el tema es que existen más de 6.000 familias homoparentales en Venezuela que no tienen protección, y el caso más específico que tenemos ahorita es el de Ginibet Soto, que perdió la vida, le hicieron un robo, ella perdió la vida en ese robo y dejó a sus dos sobrevivientes, su esposa, porque ella se casó en Argentina, y su hijo, que lo hicieron juntas, el hijo genético de ella, pero su pareja fue quien prestó el vientre para que el niño naciera. Entonces la situación de esas personas que quedaron vivas, que son sobrevivientes de Ginibet, los deja en la total indefensión. Esto permitiría que no sucedieran más estas injusticias y estas vulneraciones de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál sería el impacto al momento de discutir el proyecto de ley y de una u otra manera hacer la promulgación, poner en vigencia y que se convirtiera en una ley el matrimonio civil igualitario en Venezuela? Primero, que nos sumaríamos o le daríamos más fuerza a la idea de la igualdad, del respeto a la dignidad de las distintas formas de amar, de ser y estar en el mundo. Y además, el impacto, cuántas cantidades de personas estaríamos beneficiando. Según en la Universidad Central de Venezuela, con el estudio del doctor Rubén Hernández, y él solamente habló exclusivamente de las personas homosexuales. En Venezuela existen 14% de la población es homosexual. Si estamos hablando del sexo, en el censo del 2011, en aquella época éramos 28 millones y pico de personas, lo que implica que el 14% de los venezolanos son aproximadamente 4 millones y tanto de personas homosexuales. Ahí no estamos metiendo a las personas bisexuales, no estamos metiendo a las personas transexuales, intersexuales ni transgénero. Lo que implicaría que el impacto de esta ley beneficiaría a más de 4 millones de venezolanos si sumamos a los padres, a las madres, a los amigos, a las personas que indirectamente están relacionadas con la comunidad LGBT, lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, transgénero e intersexuales. Además, si esto es cierto, para ese censo del 2011, la población electoral de aquel entonces eran 18 millones de personas. El 14% de esas 18 millones de personas, estamos hablando aproximadamente más de 2 millones de electores, 2 millones de electores que definen una elección. El aprobar esta ley también definiría políticamente la visión y el camino de Venezuela. Asimismo, me gustaría decirles que si quieren seguir conociendo a dónde estamos avanzando, cómo vamos avanzando en derechos sexuales de la comunidad LGBT, nos pueden seguir a través de los canales en YouTube de Amanecer Humano, de TV Zamora,
en nuestra página de Facebook Amanecer Humano, y por supuesto si quieren escribirnos o tienen alguna inquietud, a través del correo fundacionamanecerhumano@gmail.com, todo pecado y en minúscula. Gracias. A través del Twitter @amanecerhumano, a través de Twitter, tengo que decirlo después, Z Revolución, ¿cómo es la cosa? @soberanía. Sigue, sigue. Me gustaría resaltar, antes de seguir profundizando en el tema, esos conceptos de hombre y mujer, en el cual, ya me desconcentré la cosa.